Los latinoamericanos de mi generación crecimos con una serie de referencias de la cultura popular venezolana imborrables. Pienso en nombres que provenían de la tele o de la radio. María Conchita Alonso, Franco De Vita, Ricardo Montaner, Oscar de León, El Joropo, Alma Llanera. Pienso en aquella época y la asocio con los concursos de belleza, las telenovelas, por supuesto, el petróleo, en fin, la sensación de que se trataba de un país millonario, rico, con mucho petróleo. Aquel país dejó de existir o se convirtió en otra cosa. Mi invitada de hoy lo sabe bien porque ella nació en aquella Venezuela, la dejó hace 16 años para venir aquí a España y ese tránsito migratorio, por supuesto que la marcó su temperamento, su carácter, pero sobre todo influenció en su obra. Primero como periodista y luego como escritora. Hoy, con 3 libros publicados, es una de las autoras latinoamericanas más reconocidas del medio. Hoy nuestro personaje principal es Karina Sáenz Borgo. Bueno, querida Karina, qué gusto tenerte por aquí. Gracias por venir. No, a ti por invitarme. Además, me encanta el lugar. ¿Te acuerdas dónde nos conocimos? En Barcelona. En Barcelona, sí. Presentación de... En un Sant Jordi. ¿Fue en un Sant Jordi? No, creo que fue presentación en la Catedral de Ruiz Zafón. Es verdad, es ¿Sí? cierto. ¿Te acuerdas? En un viaje maravilloso. Una presentación espectacular. Espectacular, ¿no? que además especiales. sirvieron cava rosado como a las 10 de la mañana. Ruiz Zafón era como un personaje mitológico, ¿sabes? Sí. Rodeado de libros. Sí, es cierto. Qué buena memoria tiene. Y desde ahí yo te empecé a seguir la pista, ¿no? Tú entonces sigues siendo periodista cultural y poco tiempo más tarde aparecería tu primera novela, pero de eso hablaremos más adelante. Lo primero que te quería preguntar, que en realidad es un comentario más que una pregunta, cuando yo era pequeño en Lima, mucha de mi educación sentimental mediática provenía de Venezuela, ¿no? Las telenovelas, Ligelena, Abigail, Leonela, las canciones de la radio, Carlos Mata, Sí. El Puma, etcétera, ¿no? ¿Qué te voy a contar? Nos juntábamos para ver Miss Universo, donde siempre ganaba una venezolana, y aquel país parecía en ese momento ser una suerte de continente aparte. Inclusive te diría más atractivo para nosotros los peruanos que el propio Brasil, que es nuestro vecino. ¿Qué pasó con ese país? O mejor dicho, me imagino que ese es el mismo país en el que tú creciste. Sí, Ese absolutamente. que yo te he descrito Sí. superficialmente a la distancia Es de que entonces. tenía mucho de eso. Ese país que pensamos que era irrompible, que duraría para siempre, en realidad nunca existió. Y con un petróleo para abastecer a todo el planeta en ese momento. Con un petróleo gigantesco en unas reservas. Fíjate que hay una serie de ciclos que coinciden, ¿no? Evidentemente el fenómeno de la revolución bolivariana es la cúspide de un proceso que había comenzado mucho antes, porque en los años 80, que fue en toda América Latina, la época oscura, digamos, la década perdida, nosotros lo que hicimos fue maquillar las enormes desigualdades sociales que había. O sea, era una sociedad, yo creo que muy volcada en aparentar, en el despliegue, en la Miss Universo, pero que había hecho poco examen de sus profundos problemas, porque el Caracazo del estallido social del 89, que precede a los 2 intentos de golpe de Estado, eran signos evidentes de que el bipartidismo estaba haciendo agua y que nadie se estaba dando cuenta de eso. Y cuando tú eras niña, ese deterioro que los demás no veíamos, ¿cómo lo empezaste a apreciar? ¿Cómo se empezó a manifestar en tu vida, por ejemplo? Desde muy pronto, o sea, desde muy pronto. Cosas, por ejemplo, que yo sí recuerdo. Probablemente es que crecí en un hogar muy volcado en la información, muy de leer periódicos. Mis padres eran abogados, pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando había todo el tema del control cambiario en los años 80, en el año 85, 86, que no se conseguían, por ejemplo, cosas como manzanas en Venezuela, era una extravagancia. O sea, porque eran carísimas porque había que importarlas. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 86, 87. Wow, yeah. Y a mí no se me olvidará jamás una vez que yo me emperré en una manzana y mi madre me dijo, ¿cómo se te ocurre hacerle comprar a tu abuela una manzana si eso es carísimo, ¿no? Y me acuerdo claramente porque además me llené las mejillas como un hámster, no me podía terminar de comer la manzana, que era como el signo del despropósito del dispendio, ¿no? Claro. Porque ya empezaba, es decir, yo nací en el Viernes Negro, o sea, nací la víspera del Viernes Negro, que fue la primera gran devaluación fuerte de la moneda. O sea, siempre estuvo ahí. Yo nací cuando el país ya estaba en crisis, pero quedaba el gran escenario, ¿no? De un país con una infraestructura cultural impresionante, con un Teatro Teresa Carreño, con un museo de arte contemporáneo Sofía Inver, pero que en el fondo vivía de espaldas
a una miseria urbana cada vez mayor. Es decir, cuando tú desembarcas en Caracas, y lo habrás visto cuando tú llegas, Sí, cuando cruzas sí. el túnel de autovía, lo que ves es una montaña llena de pequeñas viviendas precarias, de favelas, de ranchos, ¿no? Y tú dices, la pobreza te está hablando, te está diciendo, hay una diferencia social muy fuerte. Y eso lo capitalizó Claro, la revolución. la revolución lo usó y de alguna manera tenía toda la razón. Chávez nunca, como todo buen populista, Chávez tenía razón en muchísimas cosas que hizo. Y él logró conectar con un grupo de la población y con una gente que quería de alguna manera respuestas. Las respuestas que no había dado la socialdemocracia, porque ya no podía más. Así es, así es. El problema es que Chávez perdió una oportunidad enorme, enorme. Y parece que yo siempre tengo la sensación, y ahora lo veo más, Renato, de que los populistas tienden a crear un mundo inédito. El mundo que existía antes de ellos desaparece. Y de alguna manera la tensión a la que se sometió el país los primeros años de Chávez, la mala gestión y luego el desbarramiento total autoritario, terminaron desmontando una sociedad que está haciendo esfuerzos, creo yo, por volver a divertirse. O sea, la Venezuela que está y que existe, la gente intenta vivir porque tienes que pasar página, tienes que intentar hacerlo, ¿no? Así es. A mí me cuesta ya, yo no entiendo esa sociedad. Hay un fenómeno que a mí me llama mucho la atención porque Venezuela durante mucho tiempo fue el destino de muchos migrantes que encontraron en ese país, en tu país, un refugio, una trinchera que los acogió, que les dio un lugar en el mundo. En el Perú, que es el segundo lugar al que los venezolanos más han migrado en los últimos años, hay cerca de más de 1.400.000 venezolanos. Colombia es el primer destino por razones geográficas. Y es increíble la ola de xenofobia que se ha desatado en Perú contra los venezolanos, imputándoles cosas tan locas como que a partir de que muchos de ellos llegaron, empezaron a darse casos de sicariato, como si antes no hubiese existido el sicariato que claramente existía. ¿Tú cómo vives desde fuera ese tipo de fenómenos? Es que es muy delicado todo ese tema. Yo recuerdo claramente cuando fui a Perú, me comentaron lo mismo, que qué opinaba de la xenofobia. Y yo no, por supuesto que no estoy en el terreno para verlo, pero sí es cierto que han ocurrido episodios de ese tipo en Chile, también en Chile sobre todo. Es muy complejo evaluar para un país que recibe la cantidad de gente que salió de Venezuela. Es decir, yo creo que honestamente Venezuela se convirtió en un tema para la región, un tema estratégico. Porque estamos hablando de que más o menos se habla que la cifra total de migrantes son 7 millones, pero los que se mueven por América son muchos. Qué bárbaro. Pensando en eso, tú dices, yo no me puedo comprender esa reacción, porque fue demasiado, no fue progresivo, fue directo. Hay que ver cómo se va a reconformar eso, porque Venezuela, tú bien lo has dicho, siempre supo acoger gente, pero nunca migró. El venezolano medio nunca migró. Le cuesta comprender esa circunstancia. Hay un gran aprendizaje cultural y ciudadano en ese sentido, que yo digo, quiero ver cómo va a ser la generación de los que crecieron fuera, porque van a ser muy distintos. Yo siempre tengo la sensación de que los venezolanos tenemos un puntito soberbio, chulesco. Siempre nos creemos los más guapos, los que teníamos más dinero, y de pronto esto nos descubre en una situación de precariedad gigantesca, precariedad de todo tipo. Cuando surge Chávez, cuando ya la revolución empieza también a mostrar sus costuras, ¿en tu familia se plantean la posibilidad de salir? ¿Tu decisión de emigrar es más o menos por esos años, pero fue conversado? No, eso fue... ¿El resto de tu familia también dijo, vámonos de aquí, considerando que tus abuelos son de España? Mis padres aguantaron hasta lo más posible, creo yo. Aguantaron, o sea, yo fui la primera que se fue, la que nunca más volvió, la que yo siempre tuve muy claro que me quería ir, con chavismo o sin chavismo, ¿no? Que quería vivir fuera, que no, la sociedad venezolana... O sea, tú no huiste de esa Venezuela dominada por Chávez. Tú ya tenías pensado irte. De hecho, Renato, me acuerdo perfectamente cuando tomé la decisión de irme. Estaba tomándome un bol de cereales al día siguiente de una de las tantas elecciones que se hicieron. Y yo dije, no, yo aquí no me quedo. Agarré, me fui al consulado español, me saqué el pasaporte. Lo que hice fue sacar mi documento de una vez, ¿no? Entonces, mi familia siempre se ríen porque eso fue en el año 2003. 2002, 2003. Y
ellos aguantaron allí mucho tiempo, porque yo creo que ellos nunca pensaron que el desenlace iba a ser envejecer fuera, ¿no? Claro. Y yo creo que la migración para alguien de tu edad o la mía es muy diferente de cuando tienes 80. Y estás dejando todo tu vida atrás, ¿no? Todo tu trabajo atrás, todo, que eso es una tragedia gigantesca, esa migración de gente ya mayor. Y Karina, ¿tú vienes con 20 y pico de años? Con 23. Siendo periodista, habiendo trabajado ya en el Nacional, por ejemplo, y vienes decidida a convertirte en periodista aquí en España. Sí. Y te encuentras 2 años después con la crisis económica más brutal que debe haber vivido este país en toda su historia. Fue horrible. Por lo menos en la historia contemporánea. O sea, yo venía además muy dispuesta y muy en blanco, muy hoja en blanco, pensando así que voy a ir a reunirme en Prisa con alguien. Seguro que me contratan. Porque yo vengo del Nacional. Ajá. Sí, vete a la fila, y lo peor de todo es que ese año, en el 2008, yo estaba trabajando en comunicación financiera. Hacía periodismo financiero, comunicación financiera, que era donde había conseguido trabajo. Trabajaba para banca. Y dije, no, lo voy a dejar todo. Y me puse a hacer un máster de periodismo en el mundo. Que además, en aquel entonces, el máster costaba como 12.000 euros. Ha sido la forma de tirar el dinero más divertida, porque nadie se quedó. Es verdad que aprendí un montón. A muchos amigos los conozco de ahí ahora. Nadie se quedó, porque las disidencias fueron dándose a medida que la crisis avanzaba. Claro, por supuesto. O sea, no había sitio, no contrataban periodistas y habían hecho un ERE tremendo y echaron un gentío. ¿Pensaste volver a Venezuela en algún Jamás. momento? ¿Ni siquiera en el momento más crítico de la crisis en España? Jamás. ¿O migrar a otro país? Jamás. De hecho, yo recuerdo una discusión que tuve en un Paso Cebra. Me acuerdo que en ese mismo año hice el máster del mundo, me casé y me divorcié al año siguiente. No había conseguido trabajo, estaba conversando con una persona muy cercana en un Paso Cebra y me dice, tienes que devolverte, has fracasado en todo lo que te has propuesto. Y yo le dije, no, ni de coña. Y fueron años de estos durísimos, ¿no? Claro. Económicamente. O sea, yo recuerdo que tú ibas a dejar un currículum a los Starbucks y era como... Tuve que empezar a hacer currículum quitándome formación, quitándome trabajo porque no te aceptaban. Porque estaba sobrecalificada. Claro, y era una pesadilla. Vender ¿no? café. Era una pesadilla. Yo siempre creo que he tenido mucho sentido común y el azar me ha ayudado con el sentido común. Pero entonces yo terminé hasta de azafata y además me ponían a cargar mesas porque era de las bajitas. Entonces era una cosa loquísima. ¿Y cuándo te reenganchas? ¿Cuándo sientes que ya empiezas una nueva vida profesional, remunerada, digamos, según tus expectativas? Hoy eres una de las redactoras, de las periodistas principales del ABC en el ámbito cultural, súper reconocida, pero para llegar a eso... Me imagino que pasó mucha agua. Un proceso interesante, porque es verdad que yo hice de todo. O sea, no tenía trabajo, pero intentaba moverme mucho, colaborando en cosas, mandando textos. Claro. Nunca paraste de escribir. Nunca paré de escribir. En realidad, mi fuente de trabajo principal es que yo trabajaba para una ONG como intérprete. ¿No? Básicamente, el inglés fue lo que me permitió seguir viviendo, ¿no? En España. Pero hay un momento en que se funda un periódico digital que se llama Voz Populi, lo funda un periodista que se llama Jesús Cacho, un periodista con mucha experiencia, con mucha carrera, ha trabajado en el mundo, en el país, periodismo financiero además, ¿no? Sí. Un ex jefe de los que tuve cuando hacía comunicación corporativa, que sabe que yo escribía, me dijo, están buscando a alguien para cultura. Y me presenté, me contrataron, y además aquello fue en las elecciones en las que gana Mariano Rajoy. Trabajé 11 años en Voz Populi, que es uno de los sitios que los demás he aprendido. Con Cacho he aprendido muchísimo. Me dolió horrores irme. Nada, me costó. ¿Existe todavía Vox Populi? Sí, todavía. ¿Y el nombre no le trae problemas? No, pero es que lo que pasa es que es con Z. Voz Populi, pero bueno, sí. Pero bueno, ya es Cacho. Es un medio muy de nicho, porque además son muy buenos en lo que es periodismo financiero y Cacho sigue siendo una institución. O sea, tiene 80 años, pero sigue siendo uno de los más lúcidos. Ahora, durante todo ese tiempo, tu novela, La hija de la española, me imagino que fue larvándose dentro tuyo, porque cuando tú te sientas a escribirla, en realidad ya la tenías escrita en la cabeza, sí, ¿no? En el corazón, enterrada en el cuerpo y en el pasado y en la memoria. Sí. ¿Cuándo decides eso? No sé si eso se decide en realidad, si es un momento, pero sí que hay un instante en el que uno dice, bueno, si no lo hago ahora, tal vez no lo hago más adelante. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, es cierto que yo nunca paré de escribir. O sea, mi llegada a España, de alguna manera, me vuelca a escribir en serio. Yo había hecho dos proyectos de novela
terribles, los dos horrorosos. Y porque estaba tratando de buscarle el pulso al país, pero no lo conseguía. Cuando en el 2017 se desata la ola más furiosa de represión contra los estudiantes, a mí me entró finalmente como una especie de fiebre, ¿no? De hecho, me acuerdo perfectamente como cuando empecé a escribir la novela tal cual, enterramos a mi madre con sus cosas, no podía ser de otra manera, y a partir de ahí arrancó el libro. No, la escribí básicamente en un año. Aparte que siempre lo digo y me río, tengo una amiga nos reímos las dos, porque yo le digo, estaba pasando una pena de amor horrorosa en ese verano. Y creo que era tal el despecho que tenía que me encerré a escribir. Y yo a día de hoy digo, me hizo un favor, Favor involuntario. Totalmente. Y al año siguiente, en ese verano, además, yo, como todos, no me pongo mucho en redes, estoy escribiendo, estoy haciendo esto. Y en una fiesta de Seix Barral, en verano, se me acerca la que hoy es mi agente literaria y me dice, ¿tú estás escribiendo, verdad? Y yo le digo, sí. Sí, ya estaba terminada la novela y todo. ¿La puedes mandar esa misma noche? Le mandé 20 páginas. Me contesta a los 20 minutos, o sea, te digo que eran como la 1 de la mañana. Me dice, ¿me la puedes mandar entera? Y yo le dije, claro. Y a la semana siguiente estaba firmando con Casanova en Lynch. Wow. O sea, lo que pasó fue una cosa así como absurda. Fue increíble, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando aparece más o menos la noticia, no recuerdo la cronología tal cual, pero sí que muy pronto empiezan a darse noticias sobre las traducciones. Y muy pronto ya es traducida, creo que sin haber sido publicada todavía ya tenía comprometidas algunas traducciones. Sí. ¿Cómo te cambió la vida eso, Karina, en términos de autora, mirándote a ti misma, también como una migrante que se ha hecho un lugar, 26 idiomas? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo viene siendo? ¿Cómo sigue siendo lo que ocurrió con la hija del español? Me costó mucho entender lo que había pasado. Y gracias a Dios no lo entendí. O sea, afortunadamente fue todo tan rápido que yo no tuve capacidad de entenderlo, porque si lo hubiese entendido, a lo mejor me hubiese envanecido y se me hubiese subido a la cabeza. Uh-huh. Yo siempre tenía una sensación de trabajo, ¿no? O sea, siempre he sentido que tengo que hacer mi trabajo y cumplir lo que se espera de mí, ¿no? Y claro, aquí era promo. Entonces yo lo que hice fue volcarme primero con la parte española, que fue la primera, inmediatamente fue Italia, inmediatamente después, ¿cuál otro fue? El último fue Francia, pero Estados Unidos, yo estaba viajando todo el tiempo y tenía una sensación de que estaba aprendiendo enormemente, pero creo que fue una cosa impresionante en el sentido de que ya cuando publiqué la segunda novela, que te empiezas a dar cuenta que tiene un inicio rulfiano total, ¿no? El tercer país, el inicio es Pedro Páramo. Casi. Es que totalmente es Pedro Páramo. Pero respecto a ese primer libro, déjame decir algo para la gente que nos está viendo, escuchando y que tal vez todavía no la ha leído. La hija del español es la historia de Adelaida Falcón, ¿no? Que ha muerto su madre, espero no estar omitiendo ningún detalle importante, ha muerto su madre, y su casa se ve invadida por un colectivo revolucionario, ¿no? ¿Cómo se llama la mujer que lidera este colectivo? La Mariscala. La Mariscala. Y entonces se ve la necesidad de buscar ayuda en su vecina y la encuentra muerta. No estoy spoileando gravemente, ¿no? Pero la encuentra muerta y además con una carta en la que ya le han concedido la nacionalidad española. Y ella se ve en el dilema moral, ético, humano de ¿qué hago? ¿Me voy a España, falsifico este documento, suplanto la identidad de esta mujer muerta que no tiene parientes y que no va a necesitar ese pasaporte, o me quedo en este país que ya está siendo carcomido por todo lo que ya sabemos que ocurrió, ¿no? Exactamente. ¿Por qué crees que esa historia conectó tanto, siendo tan privada en algún sentido, uh-huh, y tan particular y con estos ingredientes tan concretos? ¿Por qué crees que conectó tanto, por ejemplo, con lectores en Francia, donde yo sé que te ve estupendo, o con lectores en Italia? ¿Qué crees que pasó ahí? Sí, fue una cosa impresionante porque yo tengo la sensación, yo me empeñé muchísimo en que el libro fuera universal en el sentido de que Venezuela y Caracas no son importantes en el libro. El libro está hecho básicamente con alegorías. Sí, el hecho de que fueran alegorías... Hay menciones, pero muy sutiles. Hay menciones, ¿no? Muy sutiles, ¿no? Luego las traducciones extranjeras ponían, será Note a Caracas, It Would Be Night in Caracas. O sea, todos lo único que conservaron fue Gallimard, el título. Pero yo creo que esa idea de que tú
Tú lees una novela de Joseph Roth y te identificas, ¿no? Sí, sí. O tú lees, por ejemplo, al Primo Levi de Si esto es un hombre y te identifica. No lo digo porque yo me compare con eso, ni se me ocurre, sino porque a mí estar en España me permitió entender la literatura del siglo XX, sobre todo la literatura centroeuropea, me empezó a enseñar que una cosa se puede contar de manera muy universal siempre y cuando puedas. Si te emocionas con una tragedia de Coetzee, te puedes emocionar con cualquier otro libro. Y los grandes libros son los que hacen ese tipo de cosas. Yo deliberadamente trabajé de eso buscando que fuera de esa manera. ¿Por qué prendió? Puede ser por un tema de ese tipo, también porque no había una literatura venezolana tan clara como existe ahora. Claro. Es decir, Alberto Barrera siempre ha escrito, de hecho, no del premio Anagrama, pero no, era como si de pronto se hubiesen unido un montón de circunstancias. Que era el país estaba en su proceso derrapando totalmente hacia el autoritarismo, con Guaidó como fenómeno extraño allí. Sí, o sea, como que Venezuela nadie entendía muy bien y era como, y este libro me lo explica, ¿no? Y yo creo que algo de eso hubo. Algo de eso, sobre todo porque en casi todos los países era la sensación de que era una distopía. ¿No? Y le digo, no, perdón, esto no es una distopía. Claro. No, de hecho tengo un amigo que siempre me dice que yo hago realismo trágico, ¿no? Y yo le digo, bueno, puede que sí, Leandro, puede que sí. Cuando yo llegué a España, yo recuerdo que me di cuenta al poco tiempo, que yo había venido normalizando la violencia en Lima, ¿no? Que me había acostumbrado a vivir con violencia. Y veía que los españoles se quejaban a veces de cosas que para mí correspondían al orden de lo natural y lo normal, ¿no? Recuerdo mucho a un señor en el andén del metro diciendo, esto es increíble, ¿no? Los trenes antes pasaban cada 3 minutos, ahora pasan cada 6. Y yo decía, en verdad, pensaba, no se lo dije, ¿no? En verdad, ese es tu principal cuestionamiento al sistema de transporte de tu país. Y en una burbuja recordaba los momentos en que me tenía que trepar a la micro para ir a la universidad en el tapabarro, ¿no? Hago este comentario para preguntarte eso, si tú no sientes que también todo lo que te ocurrió en Venezuela, lo que viviste, te curtió para enfrentar las cosas duras que sin duda tuviste que enfrentar aquí. Migrar tiene un pequeño problema, que tienes que pasar por una fase de hielo, ¿no? Claro. Tú, por mucho que estés acostumbrado, hayas vivido, pero es un territorio que conoces. Es tu violencia y tú te mueves ahí y la entiendes perfectamente. Cuando migras y llegas a otro sitio, te vuelves torpe, porque das por hecha muchas cosas, eres poco flexible. Sí. Se tiende a ser poco flexible y a mí me te cuesta asimilar los códigos locales. A mí me costó como unos 4 años, más o menos, entender las cosas y aprender a entender a los españoles. ¿Qué fue lo que más te chocaba entonces y tal vez te sigue chocando de los españoles? Lo que más dificultades me causó fue el idioma. Porque además... Siendo el mismo, pero en el Caribe, quizá el español del Perú es mucho más sobrio, incluso en su acento. Nosotros hablamos muy rápido, con muchísimas expresiones que además tienden como a ser confusas, como me regalas por favor la hora que hablas, ¿no? O arrecha, por ejemplo. Exacto, que en el Perú tiene connotaciones. Que eso es peligrosísimo, decir eso se queda fatal. Pero sí es cierto que me pasó, tuve 2 episodios que fueron como desencadenantes. Uno en la universidad que me dijeron, por favor, habla en castellano. Y yo me lo tomé fatal, ¿no? Wow. Me parecía, pero es que tenía toda la razón, habla en castellano, no en español. Claro. Y la segunda vez fue mi jefe, Cacho, que me llama al despacho y me dice, por favor, ¿podrías escribir en castellano? Y yo dije, no me lo va a volver a repetir. Y entendí que tenía que hacerme comprender. Y ahora, por ejemplo, mi familia ya no tanto y mis amigos tampoco, pero al comienzo, que decían, te has vuelto muy bruta hablando, ¿no? Bruta en el sentido español, así como, no me hables así. Y yo le digo, no, claro, es que me he terminado acostumbrando a hablar directo. Con las traducciones de tus novelas, ¿cómo han hecho? Porque en tantos idiomas, ¿cómo han lidiado esos traductores con los caribeñismos, los localismos venezolanos? Ha sido interesantísimo. Mira, por ejemplo, en Audi es una cosa que a mí me gustó mucho, que hicieron un glosario, lo han hecho para las 2 novelas. Los franceses eligieron a Stéphanie Decant, que yo amo esa traductora, ella es la traductora de Neruda, de María, pero ella conoce el francés antillano. Entonces lo que hizo fue copiar el habla
antillana francesa como para reproducir ese Caribe. Los gringos les costó un montón, eso sí que les costó mucho, además en temas por los caribeñismos, pero también por el negro, el indio, esas cosas. ¿Hay alguna palabra venezolana que resulte intraducible, incluso para los profesionales de la traducción? Sí, hubo dos expresiones. Una, yo no soy escaparate de nadie, que es como, yo no soy escaparate de nadie, coloquialmente significa yo no me callo nada, yo no le guardo nada a nadie, ¿no? Okay. Y luego hay una expresión, una interjección, digamos, aigarabí, ¿no? De una canción que está, ¿no? Pero me decía, ¿pero qué es aigarabí? Yo decía, es como un olé, me decía, pero no, porque... entonces, claro, sí es cierto que muchos dejaron, los venezolanismos los dejaron tal cual. Los dejaron... Otros le ponían porque lo que evitan es poner pies de página, ¿no? Claro. Pero yo creo que se entendían bastante bien por el contexto. En alemán ya no te puedo decir nada porque eso sí que no entiendo ni papa. Hablando de Alemania, hay un tema del que quería conversar contigo también. Tú te haces autora aquí en España y de hecho en tus orígenes familiares España está presente, ¿no? Hablábamos de estos abuelos gallegos. No. Cántabros, exactamente. Y a mí me llamó mucho la atención, ¿fue este año o fue el año pasado? Cuando la delegación de escritores españoles es invitada a Frankfurt, la feria más importante en el ámbito literario, y tú no vas, pero hay además como una polémica alrededor de esa no inclusión, y luego alguien te pregunta, no recuerdo quién ahora, pero ¿tú acaso tienes pasaporte español? Después de tantos años, después de ya ser una autora española, también en un sentido. Sí, te entiendo. Y tú escribes en el ABC una cosa que a mí me conmovió mucho porque no sé, me parece que es fuerte. Y te la quería leer para ver si a partir de eso podemos conversar un poquito más. Tengo 2 pasaportes que de nada me valen. Aunque hay lectores generosos, la verdad es que en el país en el que nací no termino de ser vista como local. Llevo mucho tiempo fuera. Mi español les suena muy castellano. Y aquel país en el que elegí para vivir y en el que nació toda la familia de mi padre no terminan de percibirme como tal. Y lo entiendo. En ambos casos lo entiendo. Solía dolerme, ahora lo acepto. ¿Lo entiendes? Sí, ahora sí. O sea, yo antes... Hay una de las cosas que yo siento que de los últimos 5 años para acá, que de repente todas las cosas que me producían un enorme conflicto, he aprendido a aceptarlas, a rebajar las expectativas muchísimo, ¿no? Me parece normal que digan ella es la venezolana, porque es que honestamente eso es lo que soy. Por mucho, mi españolidad, yo digo, no me la gané con mis abuelos. Me la gané pagando impuestos, me la gané haciéndome ciudadana aquí. Sí, o sea, soy parte de una sociedad, trabajo en ella y me muevo. No les puedo pedir, o sea, ya me han permitido incorporarme como para yo sentir que me ven como si fuera española. Pero tampoco sería raro si te incluyeran en una delegación de autores españolas. Es que eso sí fue complicado. Eso sí fue raro porque, bueno, había letras pequeñas como que decía que tenían que ser españoles, da igual. Pero lo que sí me molestó muchísimo fue en Frankfurt, en el Instituto Cervantes de Frankfurt, que además le dice... Roland, mi editor alemán, le dice, pero ¿por qué si Karina tiene 2 libros publicados en alemán, ¿por qué no la trajeron? Además muy recientemente con sonado éxito. ¿Y por qué no la trajeron? Y a todas estas Roland hablando en español, pero además Roland habla español perfectamente. Y le dice... Perdón, Roland, ¿te refieres a mi editor? A tu editor. A mi editor, Roland Spark, el editor de Fisher. Y le dice el director del Instituto Cervantes de Frankfurt se voltea y dice, pero tú tienes pasaporte español, ¿no? Y yo decía, mira, de verdad, o sea, de esto no va el asunto, o sea, y era como, o sea, quédate con tu Frankfurt y me voy para el carajo, honestamente. Yeah. Y le dije a Roland, nos podemos ir. No, o sea, porque además fue una cosa muy desagradable, tanto así que en la entrega del premio de cadenas del Cervantes, a Cadenas se acercó la directora de Cultura de Cervantes para disculparse, ¿no? Por lo que por la incomodidad aquella. Por lo que yo había escrito en el artículo. Yo le dije, no estoy chinchando a nadie, solamente estoy explicando la sensación que es no pertenecer a ningún sitio. Y yo ya acepto que no pertenezco a ningún sitio. No me importa. Lo tengo claro, lo tengo asumido y sabes que una vez que lo he admitido me siento cómoda. Y antes de admitirlo, ¿a dónde creías que pertenecías? Allí, así de ahí. Quiero decir a Venezuela. A Venezuela. O sea, yo me sentía muy... Por eso La hija de la española es una novela tan dura. Sí, porque yo llegué a pensar en volver, yo decía, yo quiero reconstruir el país, yo quiero... Y me fui como desencantando y se me fue envenenando un poco el alma, se me fue poniendo negra,
Y yo no podía hablar de Venezuela. O sea, además, todos los que me conocen saben que yo una época en la que me molestaba, me levantaba las conversaciones y decía, yo no voy a hablar de esto. A mí no. El día de ¿Por qué no te callas? Del rey con Chávez, sí. Sí, ya lo pasé fatal. Porque por recuerdo, un lado claro. era como bien hecho, pero por otro es el presidente del país del que yo formo parte. Oiga, respete un poco, ¿no? Entonces, como me fui yendo del país, Yo creo que sigue estando dentro de mí, pero ya no aspiro a volver, ¿no? Y lo mismo me pasa con España. Me siento comodísima aquí, me siento parte, estoy aquí, pero no tengo que pedirle a España que me quiera. Es como el cuento de cuando alguien no te quiere, ¿no? Ahora, pero te quieren, ¿no? Yo creo que tú en el ámbito, digamos, literario tienes un lugar, te has ganado un lugar. Por supuesto. En España de verdad que yo me siento muy cómoda y me siento muy querida y muy apreciada. Pero es como cuando tú no puedes... Sí, lo de bajar las expectativas es la sensación. Porque honestamente es normal que siempre... Y como por ejemplo... Tú siempre serás el novelista peruano que vive en España. Es que te lo pregunto también desde esa curiosidad, ¿no? Porque yo también me siento, por supuesto, acogido y querido, pero es verdad que uno nunca va a dejar de ser un inmigrante, ¿no? Claro, pero tú tienes los pies más puestos en Perú que yo en Venezuela. Ya. O sea, tú controlas todavía tienes... Trabajo, hago otras cosas para allá. Yo he perdido un poco he perdido la sensibilidad en el sentido de que ya no me atrevo a decir cosas. Y muchas veces las cosas que he dicho han levantado mucha roncha, ha molestado muchísimo, la gente se ha ofendido y con toda la razón. Porque yo siempre he dicho que el chavismo creó una división adicional a todas las que había creado, que es que el que se va y el que se queda. Y es como si tú estás fuera, tú no tienes ningún derecho a hablar, ¿no? Y es como... Pero eso es mentira, ¿no? No siempre pasa, pero sí está esa sensación, ¿no? De mira esto. ¿Quién eres tú para decir que Venezuela está desmontada y que está en el chasis y en los huesos si yo estoy aquí trabajando, cosa que es cierta? Sí. Hay gente que está haciendo un trabajo maravilloso en contracorriente. De hecho, un amigo en común que tenemos tú y yo, Rodrigo Blanco. Rodrigo Blanco, el querido Rodrigo, que está en Málaga. Que está en Málaga, que está fascinado además con Málaga. Sí. Pero Rodrigo, yo creo que ya se marcha por otras circunstancias, pero yo recuerdo que Rodrigo tenía una librería en la zona más candela de las protestas. O sea, esa gente tragó bombas lacrimógenas, lo que no está dicho. Entonces, no se le puede pedir peras al olmo. Tú no puedes pedirle a alguien que se inmole. Yo no me quería quedar, pero la gente que sí se ha quedado, a lo mejor porque cree en eso, o porque no tiene otra opción, o porque yo creo que me cuesta mucho dirigirme ahora a ese país sin herirlo. No, de acuerdo, sí. No, es una circunstancia muy difícil en la que hay que manejarse con pies de plomo, como se dice. Te quería preguntar también por el hecho de ciertas militancias en las que tú has incurrido o no has incurrido. No sé, por ejemplo, pienso que en el círculo de la literatura el feminismo cobró en los últimos años un auge muy notorio. Pero no es una causa con la que tú te sientas, por ejemplo, especialmente identificada, ¿no? O sea, yo estoy seguro que si te pregunto si eres feminista, probablemente me dirías que sí, pero no a la manera en la que se ha venido entendiendo el feminismo en los últimos tiempos en España. Yo soy de una vieja escuela. Es decir, o sea, yo realmente soy feminista, fui criada con valores feministas. O sea, ¿en qué sentido? ¿Te leíste a Susan Sontag de arriba claro, abajo? Y mis feminismos se parecen más al de Susan Sontag y al de Doris Lessing que al de estas chicas. ¿Por qué? Porque hay una beligerancia yoísta en ese feminismo, ¿no? Y hay una serie como de yo siento que hay poco pensamiento, que hay poca reflexión ahí, ¿no? Me parece muy bien. Mira, un día le pregunté a Almudena Grandes, le digo, ¿qué opinas? Le digo, ¿qué opinas tú? Le dije yo de esta beligerancia tan manifiesta. Y me decía, porque todos los procesos tienen que radicalizarse para, al volver atrás, ¿no? Hay un terreno conquistado. Y estoy de acuerdo con ella. Hay cosas que ya, con las que no se transigen. O sea, yo crecí en una sociedad no machista, misógina. Misógina. Entonces yo creo que hay cosas que ya no se permiten, que ya no se vuelven a hacer, pero es verdad que yo no voy a convertir de la reflexión sobre tengo útero, no voy a convertir eso en parte de mi obra ni lo que tengo que decir. Ahora, esa posición que puede ser vista como muy impopular, ¿te ha generado algún tipo de problemas en el medio? No, la verdad es que no.
y muchísimas de las autoras que tienen y defienden esos postulados somos buenas amigas y nos llevamos bien, pero yo intento respetar, es vivo y dejo vivir. Claro. ¿No? Claro. Porque no te voy a decir yo que feminismo es mejor que... Lo que sí creo es que tiene que estar bien escrito. O sea, honestamente, y que si te vas a lanzar una novela, claro. O sea, si quieres ser Joan Didion, tienes que ser muy buena, tía. Claro. ¿Sabes? Como así que vamos a ponernos las pilas con eso. Pero sí, es cierto que es una... Yo no me... Además, te voy a ser también honesta en una cosa. La bandera del feminismo la utilizó, digamos, de alguna manera como actor político Podemos en su irrupción. Que es todo el primer 8 de marzo. 8 de marzo, sí. Que además había una cosa como yo tuve la sensación de que se está usando políticamente. Es decir, que si, por ejemplo, que si yo, vamos a poner un ejemplo, de que estaban usando eso para proyectarse y a mí no me apetece aparecer en la foto de nadie y hacerle... ¿Y te lo han facturado en las redes sociales? Donde No, honestamente no, es rarísimo, ¿eh? Yo creo que más o menos la gente que me conoce sabe que yo voy muy de frente. Claro. Como siempre digo, ¿temes que te cancelen? Bueno, sí, mira, voy a los toros, ¿sabes? ¿Qué quieres que te diga? O sea, ¿y tu debilidad taurina te la han facturado o no? Pues raramente ¿Te gustan los toros? Me encantan. Mira, a mí no me gustan. Tampoco, o sea, nunca iría a pararme delante de ninguna plaza a decir basta. Claro. Pero tampoco es una fiesta que me motive ni me mueva un pelo. Claro, lo que pasa es que la gente tiende a pensar, y es cierto, que los toros es ocio y es espectáculo, podría ser visto así, pero tú a los toros no te vas a divertir. O sea, bueno, es una... Hay gente que sí, hay gente que también se va a postular un poco. Por ¿no? supuesto, no, claro que sí, que tiene su parte de socialité y todo. Pero a mí lo que me gustaba del mundo del toro es que era como un cable a tierra, ¿no? Como nos vamos a morir, y eso queda clarísimo, ¿no? Y bueno, por supuesto que es una cosa arcaica. Es raro. Pero, por ejemplo, tengo muy buenas amigas que son antitaurinas a muerte, pero podemos convivir con ellos. Por ejemplo, Pilar Eire. Que de eso se trata, ¿no? Es como, Karina, yo me hago un poco la loca. Rosa Montero, que también Rosa Montero ha escrito, ¿no? Muy... Y su papá era banderillero. Mira. O sea, era como vive y deja vivir, no tenemos por qué hacer bandos de todo, ¿no? Es como cuando tú pones en Twitter me gusta la rúcula, pero ¿cómo es posible si la lechuga es mejor y tal? En esta misma carta que escribiste en el ABC, cuando ocurrió aquello de Frankfurt, también pusiste una línea que me llamó mucho la atención. Lo duradero me rehuye, ¿no? Después de decir no tengo pareja, no tengo hijos... Me gusta esa idea de que lo duradero te rehuye. Sigues pensando, lo imagino. Sí, totalmente. Y no me parece malo. La verdad es que no me parece malo. Y me siento cómoda. Porque yo me siento libre. Es decir, me siento libre. No tengo perro que me ate o nada que me... por si acaso, perro es una expresión coloquial. No tengo perro que me ladre. No es que... O sea, no te estás refiriendo a un novio. Sí, no estoy... O sea, no tengo ninguna... En este momento de mi vida, yo no lo sé, todavía me queda a lo mejor un cambio de ciclo, pero sí es verdad que siempre he sido muy de moverme de manera muy independiente. Que era como yo siempre digo, a casa siempre se vuelve solo, ¿sabes? O sea, tengo mi familia, por supuesto, que es importante, que los cuido, pero me siento en ese sentido libre y la libertad tiene un precio, tiene cosas muy buenas, pero se paga un precio, ¿no? Pero a mí me gusta y sí, me rehuye lo duradero porque tal cual, o sea, es como hasta la idea de una casa, que además digo, debería comprarme una casa, ¿no? Pero no quiero estar atada a un sitio. Claro. Eso sí está muy presente, eso sí es cierto. Quizá los libros, la literatura, quiero decir, la escritura sea lo único duradero con lo cual estás vinculada, ¿no? Sí, que tus libros, no sé, pienso... Porque ya hay una obra que empieza a consolidarse, ¿no? La hija de la española, El tercer país, ahora La isla de Schubert. Sí. Es como que en relativamente poco tiempo has colocado ahí un ladrillo muy fuerte que va a durar seguramente. Es que es lo único que sé hacer, es lo único que se me da bien. O sea, a mí los seres vivos no se me dan bien. Vale, pues trabajo y soy una persona razonable, pero lo único que sé hacer es escribir. Y si puedo volcarme en hacerlo mejor, pues me voy a dedicar a eso. Cosa que tú sabes que no es tan sencillo. Porque vivir de escribir es complicado. O sea, pero al día de hoy, ¿tú puedes decir que vives de tus libros? No, o sea, no me voy a quejar, pero quiero decir, además sería un error. Sería un error muy grande que yo con 41
que no es que sea una niña, pero todavía me queda, me meto ahí con un batín y las pantuflas en casa. Escribir como Flaubert, ¿no? Claro. El periodismo te mantiene, y tú lo sabes, te mantiene todo el tiempo alerta, ¿no? Y te mantiene todo el tiempo viendo cosas. Y mi forma de entender los libros pasa por el periodismo. Y esa es radio, además, digamos, dentro del espectro periodístico, esa es radio, que para mí se parece mucho a la literatura. A mí también. Me parece, la radio escribe. Sí, o sea, es una cosa impresionante, las pausas, las comas. Y este país es muy radial. Totalmente. Sí. Y me gusta muchísimo, por ejemplo, esa ficción radiofónica que ellos recuperan, que casi todas, la SER tiene muchas y muy buenas, pero Onda Cero también, que además, de hecho, don Mario, que se reía un poco, Vargas Llosa, quiero decir, que se reía un poco de aquello en la Tía Julia y el escribidor, esta idea de la radionovela, si te fijas, Pedro Camacho. Es muy literaria, estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, además quien te escucha está haciendo también un esfuerzo de imaginación para apropiarse de esas voces, de esas... ¿Te han reconocido en la calle por la voz de la radio? Se lo pregunté a Javois también. Yo no creo que por la voz, sino por el acento. Claro. Porque saben que soy la venezolana. No es como... de hecho, había gente que decía, pueden sacar a esa venezolana de ese programa que no se le entiende cuando habla. Yo decía, ay, qué adorable el señor. Querida Karina, voy a hacerte unas preguntas de estas tipo de respuesta rápida. Disparen al pianista. Entre comillas, respuesta rápida, porque siempre podemos extendernos. La primera es esta. ¿Cuál es el criterio que prima al ordenar tu biblioteca? ¿Cómo la tienes ordenada? ¿Alfabéticamente? Alfabéticamente. ¿O por género? Por nombres, pero se termina desordenando. Ya. O sea, pero sí, alfabéticamente. ¿Pudiste traer todos tus libros de Venezuela, los que tenías allá, o empezaste otra biblioteca? No, ya renuncié a ellos y empecé otra biblioteca. Ya, wow. ¿Por qué el chat GPT no va a acabar con los escritores? ¿O sí? Porque tarda mucho en aprender. Es muy lento aprendiendo. No lo creo, no lo va a conseguir. ¿Lo has usado? Sí, claro. Le pedimos en el periódico que hiciera un obituario, por ejemplo. No, escrito a la manera de... es falible. Tendría que aprender mucho más rápido. Nunca diré que no, pero ¿tú sabes lo que va a propiciar el chat de GPT? Plagio. Sí, seguramente. Un montón de plagio. Seguramente. Que de repente tú dices, está haciendo una novela, debe estar copiando de manera random cosas que ya están. Ahí sí creo que, de hecho, y muy rápidamente para no demorarme. No, tranquila. En Francia, los traductores llegaron a un acuerdo para que si algo está traducido con ChatGPT, sea como un Creative Commons y que se diga. Claro, tiene todo el sentido del mundo. Exactamente. Yo lo que pienso es que lo que creo que va a salvar a los escritores de no ser devorados por el ChatGPT o por cualquier otra inteligencia artificial es que no tienen memoria, ¿no? Y la literatura finalmente es memoria. Es memoria, ¿no? sí. Tiene que ver con lo que te pasó o lo que crees que te pasó. Sí. Y eso me parece que es un atributo razón. Que no se puede reemplazar. Esperemos. El lenguaje inclusivo. ¿Lo usas, no lo usas? El lenguaje tiene que ser eficaz y directo. Y el lenguaje inclusivo es poco eficaz porque te obliga a utilizar el doble de palabras. Evidentemente hay convenciones como escritores, escritoras. Y ya además hay una sanción. Ya yo tengo el condicionamiento de decir escritores, escritoras. Lo hago si es una cosa que creo que debo decirla, pero no estoy de acuerdo y mucho menos con la solución esta de el todes y todo esto, porque sí que me parece que no tiene... Te hace ruido, ¿no? Le quita eficacia al lenguaje. Uh-huh. ¿Tu palabra favorita y tu insulto predilecto? Mi palabra favorita, guayaba. Guayaba. Me encanta esa palabra. Es muy musical, totalmente eufónica. Y mi insulto predilecto es mamahuevo y lo será siempre. O sea, claro, finalmente cuando uno insulta se ve de además dónde le sale. Además con G y diéresis. Con G y con diéresis. ¿Y cuál sería la diferencia? O sea, es mamahuevo. Claro, que suena horrible. Claro, que es gilipollas. Sí, la verdad es que sí, es gilipollas, sí. Pero tienes razón que se lo pregunté un día a una chica torera que es francesa, pero ya vive en Sevilla, es rejoneadora. Y yo le dije, a ver, ¿en qué idioma insultas? Y me dijo, en francés. Y yo le dije, ya está. Tú insultas en caribeño. ¿No? Espero nunca ser merecedor de un mamahuevo de Karina. Eso sonó muy raro también. ¿Has tenido alguna experiencia que te haga pensar que hay otra vida después de esta? No, al contrario. Cada día comienzo a tener más conciencia de que la luz se apaga y se apagó.
para el tercer país, además me fui a un cementerio en la frontera y creo que como era un cementerio pobre y era todo un tratamiento muy pobre de los cadáveres, yo dije, creo que no hay nada más después de esto. Me temo que no. Me hubiese gustado, prefería cuando pensaba que sí. No está en el cuestionario, pero no quería dejar de preguntarte por la religiosidad. ¿Te consideras atea, escéptica? ¿Eres como yo, católica de avión? Católica de avión, sí. Pero ¿sabes qué? Más que de avión, soy como una católica estética. O sea, me encanta la estética del cristianismo. Sí, a mí también. Es tan trágica, tan la iconografía. Tan rococó, tú lees el mucho. Antiguo Testamento y da gusto, un Dios iracundo, ¿sabes? Que tú dices como, es muy literario eso. Soy muy de ese tipo de cosas. O sea, de hecho, muchísimas veces me pasa que me meto en una iglesia y me encanta escuchar. Bueno, me gusta mucho la música. Entonces, claro, un órgano es como ¿quién no? Es como no te vas a meter a escuchar un órgano, pero no soy militante ni anticlerical, ni... No. ¿Qué lugar común sobre Venezuela te parece detestable? Somos el mejor país del mundo. ¿Lo escuchaste mucho cuando eras chica? Y mi padre lo repite. ¿Hasta ahora? Lo repite cada rato. Eso no es verdad. Si fuera verdad, no estaríamos aquí. Claro. Eso y lo que pasa es que ves que el lugar común se vuelve en mi contra. Lo del tenemos el mejor ron, el mejor chocolate y todo. Bueno, el mejor ron, si no es el mejor, es uno de los mejores. Y claro, y un día me pasó cuando llegué a España y veía que le echaban al ron, el ron no tanto, al whisky, porque además era como... Me cuesta muchísimo ver a alguien tomar ron mal, para mí el ron se toma solo. Ya, así. Para mí se toma solo. Mi primera gran borrachera fue ron con Coca-Cola. Claro, bueno, es que Claro. el trago que entra, ¿no? Pero ron solo... No, está buenísimo. En cambio el pisco puro sí lo puedo tomar. Claro. Al ron venezolano, el pisco peruano. Claro. Peruano y no chileno, ¿ah? Ahí Sí, me está escuchando César, que es chileno y defiende el pisco. Perdón, el pisco es peruano y no es chileno. ¿Uno lee a sus contemporáneos o los vigila? Qué buena pregunta. Se los vigila muy de cerca. Se los vigila, ¿no? Incluso a veces se les estudia. Por aquello de ver cómo este hace esto. No, me pasa mucho, por ejemplo, yo nunca consideraría a Coetzee un contemporáneo. ¿No? Ni siquiera Juan Gabriel Vázquez tampoco, porque Juan Gabriel me lleva un poco más pero por ejemplo hay una chica que me gusta mucho, una autora que me gusta mucho, Margarita Yakovenko, es ucraniana. Tiene una novela que se llama Desencajada y yo la leo vigilándola y la leo porque la disfruto, porque nos parecemos mucho además en la forma de contar las cosas y lo disfruto, vigilándola la disfruto. ¿Te sientes más cerca de ella, por ejemplo, que de las autoras argentinas o latinoamericanas que en los últimos años han adquirido también un nombre a partir de cosas importantes que han hecho? No, fíjate que no. Yo me siento muy cerca aunque no lo parezca, somos muy diferentes. Pero, por ejemplo, Mónica Ojeda y Brenda Navarro, teniendo posiciones ideológicas además completamente diferentes, me identifico muchísimo con ellas. Tienen una recreación y una elegancia en su violencia. Y me gusta mucho Yakovenko básicamente por una cuestión formal, es porque escribís muy bien. Y puedo tragar con cualquier cosa. O sea, claro, si hay una buena prosa. Y me han tocado unas mesas surrealistas en las que yo siempre parezco la señora de derechas, ¿no? Pero honestamente me encanta cómo escribe. ¿Te defines de derechas? No, yo pensaba que yo era socialdemócrata cuando llegué a España. Pero todo apunta a que mi experiencia traumática con la izquierda del chavismo me ha colocado como en un territorio de... Más parecido a... Más parecido a la derecha. Bueno, también a mí no se me caen los anillos. Yo creo que entonces, en ese caso, la socialdemocracia venezolana en la que yo me crié era derecha. No sé. O sea, que yo no sé dónde está el centro ahora. Si no te quedara más remedio que matar, ¿qué método crees que utilizarías? Interesante. Yo creo que asfixia. ¿Asfixia? Claro. Es la más, ¿no? Es lo más rápido, lo más fácil. No me mires como un experto en la materia. No lo sé. También es que depende, porque si, por ejemplo, voy a matar a alguien más fuerte que yo, buena pregunta, me lo voy a guardar, pero yo creo que eso o un golpe en la cabeza con algo, ¿no? Asfixia o golpe, interesante. Debería ser una antología de las respuestas a esta pregunta. ¿Recuerdas el teléfono de tu infancia? Sí. ¿El de tu primera casa, la casa donde creciste? Sí. ¿Podrías decirlo? Sí, 977. Wow. Si llamamos ahora, ¿contesta alguien? Yo supongo. Si hay alguien en casa, sí. O sea, ¿en esa casa todavía vive alguien de tu familia? Sí, en esa casa todavía hay alguien.
¿Qué libro produjo en ti el efecto que te gustaría producir en tus lectores? Esperando a los bárbaros de Coetzee. De Coetzee. Y Desgracia o Esperando a los bárbaros. Hace un rato cuando mencionaste Desgracia recordé cómo me sentí identificado y después me preguntaba por qué me siento identificado con una historia de Sudáfrica que ocurre entre un mercado, una casa, unos perros, cuando yo nunca me había sentido vinculado con nada de eso y sin embargo están todas las emociones ahí. Ese libro es espectacular. Y la última pregunta, mi querida Karina. Hace 4 años en una entrevista, no recuerdo si fue en Sevilla, te preguntaron si habías hecho algo descabellado por amor. Y tú dijiste, debo ser una tía muy aburrida porque no he hecho nada. 4 años más tarde, ¿tu respuesta sigue siendo la misma? No, yo creo que estaba mintiendo en esa respuesta. Primero estaba mintiendo, ¿no? Sí habías hecho algo descabellado por amor. Siempre sí me la paso en eso, honestamente. O sea, ¿qué es descabellado? No lo sé, pero sí he hecho unas cuantas cosas. Soy una estrella cogiendo aviones por amor. Cogiendo aviones así, claro, eso es muy dramático. Es muy de novela soy venezolana, ¿sabes? Claro. Es lo que haría Abigail, es lo que haría Leonela, claro. Tomar un avión de madrugada para... Algo de eso, ¿eh? Y lo sigo haciendo, pero no escarmiento. Lo último que te quiero pedir es que mires a la pantalla y que le digas algo a la niña que iba a aparecer en un instante. ¿Qué le dirías si pudieses tener una conversación imaginaria con esa niña que está ahí? ¿Dónde estás ahí? Eso era la casa antigua de pequeñita de Chaguaramos en Caracas. ¿De dónde? ¿De qué barrio? De Chaguaramos en Caracas. Chaguaramos. Sí, se llamaba así. ¿Y ahí tenías que 6, 7? No, menos, tenía 5, creo yo. 5 años. Ay, qué redicha y qué cursi era, de verdad. Pero yo creo que estoy igualita, honestamente. Creo que sigo igual de cursi y de redicha. Y mira, cuando dices redicha es como... Como los niños redichos, como los niños que se lo saben todo. Vale, recitan las poesías y todo. Claro, como los chiquiviejos. Exacto. Sí, eso decimos en Perú. ¿Y recuerdas la circunstancia de esa foto o no? Para nada. Sí, me acuerdo. O sea, me acuerdo de la bata, me acuerdo de todo, pero no me acuerdo quién me hizo la foto. Pero además estaba en el baño de mis padres. Mira la bicicleta estática de los 80. Qué buena. Qué buena. No había reparado en la bicicleta estática. Qué buena. ¿Qué le dirías a esa niña hoy desde los 41? Ten paciencia, sé más paciente. No te machaques tanto y no machaques tanto a la gente. Básicamente, ¿eh? Bueno, querida Karina, que sigas teniendo paciencia y que sigas creciendo como escritora. Me ha encantado que vengas. Oye, muchísimas gracias por la invitación. La conversación es buenísima, ¿eh? Y se ha pasado rapidísimo. Se ha pasado súper rápido. Muchas gracias. Nos vemos pronto.